Hoy celebramos una fiesta de la Virgen María, la presentación de Nuestra Señora en el templo. Es decir, sus padres la ofrecieron a Dios. Sus padres la ofrecieron al Señor de quien viene todo bien. Esa conciencia de que todo lo que tenemos en realidad viene de Dios a través de causas intermedias. Pero la presentación de la Virgen además nos recuerda otra tradición, y es que ella fue dejada como una de las niñas que habitaban en el templo hasta la pubertad. Esta es una tradición, no aparece en la Biblia, pero una tradición antiquísima en Oriente y Occidente, que ella formaba parte de las niñas que quizás se dedicaban a cantar. También estudiaban, también harían pequeñas labores, pero en determinadas fiestas o en algún momento del día, ellas cantaban sus trinos como un coro que debía encandilar a todos allí en el interior del templo. ¿Cuántas habría? No lo sabemos. Quizás 15, quizás 30, no parece que hubiera muchas más. El templo, sin embargo, era todo un mundo. Qué encantador será ver en el más allá a una niña pequeña de unos 5 años, pues ir descubriendo el templo, ir descubriendo sus distintos patios, los corredores que conectaban una zona con otra. No era alto, el templo no era alto. Encima de la colina del Moria lo que había era edificios junto a edificios y sin duda alguna patios interiores, como mucho 1 o 2 alturas, pero no más. Sin embargo, era todo un mundo. Allí estaban los letrados, a quienes se consultaba las cuestiones de la ley de Dios, y no solo de la ley de Dios, sino de todos los preceptos que después habían añadido los grandes rabíes. Estaban también los fariseos, que venían a rezar, que venían a enseñar en los pórticos, que venían a consultarse entre ellos, a consultar con los fariseos más importantes. Por encima de ellos estaban los sacerdotes divididos en distintas funciones, unos encargados de las puertas, otros de los instrumentos, otros eran cantores, otros se dedicaban a recibir las ofrendas, a hacer los holocaustos, y por encima de ellos el sumo sacerdote, revestido con todos sus ornamentos sagrados para presentarse delante del santuario, dentro del templo, y orar a ese Dios invisible. La Virgen María, ¿cuánto tiempo necesitaría poco a poco para conocer todo ese mundo? Porque una niña pequeña muchas veces, cuando fuera a entrar a un lugar, no entres aquí, que están reunidos los fariseos, no vayas allí, que están los estudiantes con tal escriba escuchándole. Pero con el pasar de los meses sí que podría ir explorando ese mundo. También las sacarían por Jerusalén todas juntas para pasear, para conocerlo, pero sobre todo el mundo del templo, que fue el hogar de María durante por lo menos unos 10 años. Cómo iría conociendo hasta sus más pequeños rincones, y cómo llegando al atrio, ya justo antes del santuario, miraría a través de la puerta abierta qué había en el interior, las luces del candelabro, sabiendo que más allá del primer velo había otro segundo velo, y allí estaba el Sancta Sanctorum, ya sin el arca. Pero ella oraría. Probablemente ella nunca hizo este gesto que yo acabo de hacer, de juntar las manos. Los
hebreos en esa época oraban así, se pondrían delante del templo con las manos, con las palmas hacia lo alto y orarían así. Sin embargo, por eso cuando rezo el Padre Nuestro me gusta poner las manos así. La rúbrica solamente dice que el sacerdote abra los brazos y extienda las palmas, no hace más distinciones. Sin embargo, el sumo sacerdote y los sacerdotes, cuando oraran ante el templo, probablemente lo hacían con los brazos así, un gesto sacerdotal grandioso, solemne, como diciendo: Señor, escúchanos, estamos aquí. La Virgen María iría viendo todas esas cosas, iría después aprendiéndolas, aprendiendo los ritos, de verlos. Allí callada iría viendo todo eso, iría viendo los cantos, iría ayudando en pequeñas tareas. Quizás ellas también limpiaban un poco los patios interiores, escucharía la ley. Realmente el templo para la Virgen María fue como un monasterio. Y aquí a nuestras hermanas, hijas de la Virgen, pueden imaginarse, y no será falso, que ellas es como si estuvieran en el templo, porque las religiosas de este convento también están pegadas a este templo que es la iglesia, donde también está, aquí sí, el arca que contiene el cuerpo de Cristo. Ellas no suelen entrar aquí, pero tampoco la Virgen María atravesaba el velo del santuario, se quedaba fuera, con lo cual, veis, la similitud es muy grande. Y todas las dependencias del monasterio les pueden recordar a esos patios, corredores, habitaciones del templo donde estaban ellas y todos los que por allí deambulaban trabajando. Con lo cual, para ustedes, franciscanas, concepcionistas, la imaginación es muy verdadera. Cambia la arquitectura, pero el hecho es el mismo. Cambian algunas paredes, la decoración, pero el hecho es el mismo. Están junto al templo del Señor y se pueden imaginar que son niñas, compañeras de otra niña que es la Virgen María, y que están todas aquí por la casa imaginándose cómo estaría ella, con qué silencio interior, con qué recogimiento, con qué adoración en todo momento. Tanta y tanto amor que se puede decir que ella, el templo, lo más sagrado que tuvo hasta la invasión de los asirios, era el arca de la alianza. Pues bien, el templo de Herodes, que ya no tenía el arca, desapareció después de la invasión asiria, realmente sí que tuvo un arca. Y ese arca fue la Virgen María. Realmente había un arca viva en ese templo. Y un arca más valiosa que el arca material, que solo era como una profecía material de la Virgen María. El arca viva. He descrito el templo de Jerusalén. Pues ese templo es solamente como la envoltura exterior, material, del templo de oro que era la Virgen María. Como si fueran círculos concéntricos. El templo material rodeaba, era el estuche del templo vivo de oro, que era la Virgen María, en el que Dios sí que pondría finalmente a la divinidad encarnada en su interior. Fijaos qué maravilla. Y sin embargo ella no debió sospechar nada, porque cuando se le presenta al ángel, ella es la más sorprendida. Ella era desconocedora de todos estos designios, se sentía una más.
una más. Nada más, una gran fiesta la de hoy. El Señor nos alegra el año colocando de vez en cuando fiestas de la Virgen María, que en este convento eminentemente mariano se celebran como el mayor de los gozos que va jalonando el pasar de los meses.